Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darle la bienvenida a esta sesión digital donde hablaremos del verdadero poder de la analítica con Azure Synapse Analytics. Además de esto, pues quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Esta sesión va a ser grabada, entonces también la estaremos posteando en nuestro canal de YouTube, donde también nos pueden encontrar como Software One Latam. Los invito también a visitar nuestro canal. No solamente podrán ver la grabación de esta sesión, sino podrán ver la grabación de muchas sesiones que hemos realizado de diferentes temas. Diferentes fabricantes, diferentes soluciones de nuestro portafolio. Entonces, los invito también a visitar este canal de YouTube. Como Software One Colombia nos pueden encontrar en LinkedIn y nos pueden contactar a nuestro correo electrónico si tal vez durante la sesión por tiempo no logramos resolver todas sus inquietudes. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta durante la sesión vamos a ir resolviendo todas sus inquietudes. Hay dos opciones de poder interactuar. La primera, tienen un chat habilitado. Pueden ir escribiendo sus preguntas, comentarios durante la sesión o tienen también un icono de la mano. Si ustedes desean que habilitemos sus micrófonos y puedan realizar la pregunta directamente a nuestro speaker invitado, solamente es que levanten la mano y nosotros pues habilitaremos sus micrófonos. Bueno, el día de hoy nos acompaña Federico Líbano, quien es gerente de la estrategia analítica en Intergrupo. Federico, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en esta, bueno, corta sesión, pero va a ser muy constructiva para todos, donde estaremos hablando un poco de las tendencias en analítica, las nuevas tecnologías que nos está ofreciendo Microsoft para poder controlar todo lo que es el mundo de los datos. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, entonces, me presento. Mi nombre es Federico Líbano. Soy el gerente de estrategia en analítica y Big Data para Intergrupo y Software One. Digamos que hace un buen tiempo venimos trabajando en todo lo que es el desarrollo y todo lo que es la construcción de la estrategia de las compañías para ofrecer soluciones muy sostenibles, muy orientadas hacia estas nuevas dinámicas enfocadas en todo el tema de analítica, ingeniería de datos y todo lo que es usar los datos como el principal activo de las compañías. Entonces, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les voy a presentar un poco qué vamos a ver en esta sesión. Como ustedes saben, es una sesión de una hora, así que pues trataremos de ser muy concretos y rápidos en los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Desafortunadamente, pues para poder hablar de todo el mundo de la analítica, pues necesitaríamos más sesiones, posiblemente las iremos programando más hacia adelante. Hoy hablaremos de un pequeño elemento de todo este mundo de la analítica, pero que es muy importante para poder comprender muchos conceptos y tener como base estos elementos que nos permitan, pues, hacia adelante tener un ecosistema analítico muy potente para poder utilizar todos los esquemas en cloud, todos los esquemas en nube y, bueno, y toda la ayuda de Microsoft que nos ofrece todas sus tecnologías para que podamos trabajar, digamos, en gran medida con toda la volumetría de los datos que actualmente tenemos en nuestras compañías y nuestras instituciones. Entonces, digamos que lo que haremos básicamente será hablar de un overview del concepto del Modern Data Warehouse, ¿sí? Hablando un poco de lo que esto ha implicado en el mundo de la analítica. Hablaremos un poco de su importancia y cómo se está abordando actualmente el concepto de bodega de datos actualmente en las diferentes compañías. Luego hablaremos de los conceptos de lo que, cómo se puede trabajar el Data Warehouse moderno usando todas las tecnologías en nube. Luego hablaremos un poco de la introducción de la herramienta de Synapse Analytics para abordar estos conceptos y finalmente pues haremos un ejemplo para que comprendamos y trabajemos cómo funciona esto actualmente con estas tecnologías en nube. Entonces, esa será como la agenda del día de hoy. Como les digo, pues abordaremos uno de los tantos elementos que podríamos abordar, pero como la sesión es de una hora, pues creo que será un concepto que al menos dejaremos bien pulido para que en las siguientes sesiones podamos trabajar otros elementos. Entonces, bueno, hablemos del concepto entonces del Data Warehouse moderno, ¿sí? Pero antes de mencionarlo, pues
la pregunta que se nos viene a la mente sería, ¿es todavía el concepto de bodega de datos relevante en estos tiempos? ¿Sí? Digamos que el concepto de bodega de datos o data warehouse es un concepto ya muy antiguo que tiene alrededor de unos 30 años, hablándolo desde el punto de vista de arquitectura, pero que sigue siendo muy fuerte, ¿no? Sigue siendo muy fuerte en nuestros tiempos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo ha evolucionado este concepto de bodega de datos, de data warehouse, a estos tiempos actuales y donde la nube se ha convertido como la infraestructura clave, aportando muchas nuevas soluciones para todo lo que son pues el tratamiento de los datos y todo lo que manejamos ahora en nuestras infraestructuras? Pues les quiero contar que obviamente el concepto de Vega pues ha sido clave desde muchos años atrás porque ha sido como la base para poder tener una arquitectura analítica, ¿cierto? Y poder separar un poco esas infraestructuras transaccionales, esas bases de datos transaccionales que generalmente soportan las aplicaciones, las operaciones en nuestras compañías. Pues el concepto de bodega de datos se ha convertido pues como la alternativa para que la información se pueda llevar a unos repositorios diferentes donde ya tengan una visión un poco más analítica y los analistas, los gerentes y bueno, y las diferentes áreas y procesos puedan consultarla de una manera tranquila sin ir a afectar la latencia de las bases de datos transaccionales, pero ir a consultar información que sea relevante, enriquecida, transformada y que realmente tenga una alta calidad para tomar decisiones basadas en los diferentes negocios, ¿sí? Entonces, el concepto de Data Warehouse pues siempre tuvo una relevancia fundamental, sobre todo porque apuntaba a tener una cultura organizacional orientada hacia los datos, ¿sí? Una cultura organizacional donde la toma de decisiones se basaba en la información. Digamos que actualmente muchas compañías están buscando ese objetivo, pero el concepto de Data Warehouse nos ayuda como a aterrizar ese elemento fundamental que le va a permitir a las compañías pues poder utilizar su información para la toma de decisiones. Entonces, digamos que ese concepto es clave porque, digamos que cuando nosotros tengamos una arquitectura analítica que nos ayuda de manera fundamental a poder manejar nuestros negocios a partir de los datos, pues los negocios se hacen posibles. Eso significa que puedo hacer negocios más inteligentes, puedo conocer cómo es mi performance, cómo es actualmente mi rendimiento en mis negocios, en mis procesos y la información es crucial para yo poder, en definitiva, poder tomar esas decisiones y poder trabajar de manera eficiente y óptima. Y pues digamos que hablando de todo esto, pues como les mencionaba, la data se convierte como en el activo principal para poder modernizar esos negocios y sin lugar a dudas, pues el tener todos los controles, la seguridad y tener toda la confianza de tener unas tecnologías seguras para poderlo hacer es fundamental para poder desarrollar estas capacidades. Listo. Entonces, digamos que dentro de todo esto que les he venido comentando, pues las compañías en sí necesitan desarrollar arquitecturas analíticas de negocio, donde pues lo más importante es que las compañías se conozcan ellas mismas y fundamentalmente pues para poderte conocer tus procesos es necesario trabajar con tu información y con tu data. Y eso implica que las compañías están necesitando que los empleados se empoderen y se vuelvan inteligentes. Y la única manera en la que los empleados, los tomadores de decisiones se vuelven inteligentes es utilizando la información y obviamente pues utilizando las diferentes tecnologías que permiten que la data se convierta en inteligencia, ¿sí? Ustedes saben muy bien que en los últimos tiempos pues se han desarrollado muchos modelos analíticos, se han desarrollado muchas técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de ciencia de datos que permiten que la inteligencia de las compañías sea obtenida a partir del uso de la información. Entonces existen muchas técnicas desde el punto de vista analítico, donde podemos utilizar tecnologías como tipo clustering, donde podemos hacer segmentaciones de mercado, tecnologías, por ejemplo, de análisis descriptivo, donde podemos describir muy bien nuestra información, podemos conocer muy bien la información que nos está entregando a partir de cada uno de los procesos. Podemos hacer análisis predictivo, donde podemos conocer de cierta manera el futuro y las tendencias que van a ocurrir hacia adelante. Entonces, el poder tener toda una infraestructura analítica que nos permita usar esa información, utilizar y esos métodos que nos permiten anticiparnos
hacia el futuro, pues es fundamental para que los negocios se vuelvan inteligentes y podamos crecer. Hay una premisa fundamental que plantea Gartner actualmente y es que los consumidores actuales, no, el consumidor actual se está transformando. Antes, digamos que la necesidad fundamental de un negocio o de una compañía era suplir la demanda de tus consumidores, de tus clientes. Pero actualmente se planteaba que los consumidores han vuelto tan exigentes que no solamente quieren que les suple su demanda, sus necesidades, sino que te anticipes a sus necesidades y que les despiertes nuevas necesidades de mercado que ellos incluso hasta desconocen. Y la única manera para tú poder despertar esas necesidades es conociendo muy bien tu data, conociendo el mercado, analizando la información y estamos llevados a que estamos en una era en la que las compañías están obligadas a no solo trabajar con su propia información, sino trabajar con información externa que les permita conocer muy bien los mercados y mirar nuevas posibilidades de negocio orientadas hacia los datos. Entonces, eso es un tema fundamental. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí lo que vamos a hacer es que, sin lugar a dudas, para poder lograr esa evolución desde el punto de vista de negocios analíticos, necesitamos evolucionar en los conceptos de ciencia de datos. Y digamos que, como les estaba mencionando ahorita, utilizar los datos con las diferentes aplicaciones o con los diferentes métodos de ciencia de datos que se han desarrollado hasta el momento, es como la cereza del pastel, ¿no? Digamos que muchas compañías erróneamente piensan que la analítica es simplemente coger la data y pasarla por procesos de ciencia de datos, pero esto requiere pues tener unas bases sólidas a nivel de arquitectura, a nivel de bases que nos permitan tener que esos modelos que puedan evolucionar en el tiempo, puedan ser sostenibles y se conviertan como activos de las compañías. Quiero contarles un ejemplo particular. Muchos clientes, muchas empresas conocidas erróneamente han pensado que desarrollar capacidades en analítica es tener científicos de datos en sus empresas desarrollando modelos analíticos y se olvidan de los conceptos claves y básicos a nivel de infraestructura, a nivel de soporte y todo lo que amerita tener unas bases sólidas a nivel de almacenamiento de datos, ingesta de datos, preparación, bodegaje. Entonces, lo que ocurre es que estos científicos desarrollan efectivamente modelos potenciales, pero terminan quedándose alojados en las diferentes máquinas de los científicos y no terminan siendo un activo para la compañía, no terminan siendo esos resultados potenciales para la toma de decisiones. Y peor aún, muchas veces esos modelos pues dicen mentiras porque no están basados en procesos de calidad, de gobernanza, donde los datos o los resultados de esos modelos están orientados a procesos realmente reales de negocio. Entonces, para eso es fundamental, obviamente, evidentemente fortalecer todos los conceptos de ciencia de datos dentro de las empresas, pero tener un ecosistema analítico escalable y poder integrar todos estos elementos para que las organizaciones realmente se puedan volver no solamente inteligentes, sino que tengan una infraestructura analítica sólida para lo que pues, viene hacia el futuro. Entonces es muy importante el tema. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando todos estos aspectos? Porque pues obviamente Microsoft como una de las compañías fundamentales en todo el aporte tecnológico para las grandes compañías medianas y pequeñas también, pues viene trabajando fuertemente en toda esta lógica analítica, en toda esta lógica de desarrollo de tecnologías que nos permitan sobre todo sopesar todos estos modelos y tener una infraestructura y un ecosistema muy sólido para que las compañías puedan evolucionar. Esto que les estoy presentando son como las tecnologías base que permiten que tú tengas un ecosistema analítico sólido y fuerte en tu empresa en la nube, ¿sí? Que es como lo estamos ahora haciendo para que todo quede modernizado, fundamentalmente porque la nube ofrece escalabilidad, crecimiento, ahorros y el uso de la interoperabilidad entre diferentes tecnologías para poder integrarnos y hacer un ecosistema de datos muy sólido. Entonces, quiero contarles que estas tecnologías que les estoy expresando en este momento aquí en pantalla, pues abordan muchos de los temas fundamentales que son claves para tener el ecosistema analítico sólido que les he venido mencionando. Entonces, el primero es la ingesta de los datos. Digamos que nosotros actualmente contamos
con unas fuentes de información que provienen ya no solamente de las bases de datos transaccionales o de los ERPs o sistemas transaccionales de las compañías, sino que ya podemos también tener información que proviene de software de otro software como servicio que la compañía está adquiriendo, de dispositivos, del cloud, de bases de datos on-premise que pueden estar basadas en tu infraestructura actual y otras fuentes de datos que pueden provenir de redes sociales, de compra de datos, etcétera. O sea, la cantidad de información a la cual podemos acceder es enorme y particularmente entonces para poder ingestar esa información y poderla utilizar dentro de tus procesos de negocio es fundamental que tú tengas una buena tecnología para la ingesta de los datos. Entonces, Microsoft dispone Azure Data Factory, que es una tecnología muy potencial, muy conocida, donde principalmente lo que permite es que tú puedas hacer ingesta utilizando pipelines preconstruidos, donde te puedes conectar a diversas fuentes, particularmente fuentes, por ejemplo, tipo Oracle, Postgre, SQL Server, MySQL, Redshift, AWS Redshift, jQuery de Google, etcétera, etcétera. Se disponen esos pipelines donde tú puedes hacer esas ingestas muy rápido y no era como antes que la construcción de ETLs tardaba mucho tiempo, sino que ahora con Data Factory puedes hacer ETLs muy rápidas. ETL significa Extract, Transform and Load, donde tú puedes extraer la data, empezar a transformarla, aplicarle reglas de calidad y empezar a orientarla, a llevarla a este ecosistema analítico que te va a permitir potencializar la toma de decisiones en tu compañía. Entonces, esta es la primera tecnología o el primer módulo importante que se trabaja dentro de todo este ecosistema analítico. Luego, ustedes saben que a nivel de almacenamiento, pues la información debe llegar a unos repositorios claves y se ha venido hablando mucho del concepto de Data Lake, ¿sí? Entonces, el concepto de Data Lake es un repositorio, tecnologías de storage que nos permiten llevar información estructurada y no estructurada. Y lo interesante del Data Lake son repositorios que tienen alta capacidad para almacenar grandes cantidades de información bajo diseños donde tú a partir de cronología y tipología de datos puedes tener la información allí almacenada, información allí pues disponible para poderla utilizar en cualquier momento. Y lo más importante, generalmente estos data lakes sirven para dos cosas, primero para obviamente para hacer todo el almacenamiento y backup de la información, pero también como zona de staging, ¿sí? Los que tenemos experiencia en tecnologías de ingeniería de datos sabemos que las zonas de staging son claves porque es donde la información se reposa para luego poderla transformar y utilizar. Bueno, digamos que como tercer elemento está el concepto de transformación y enriquecimiento. Y allí estas tecnologías en la nube nos ofrecen también la posibilidad de utilizar no solamente sentencias SQL para transformar la data, sino también poder usar las nuevas tecnologías como Apache Spark con Databricks para poder usar lenguajes de programación como Python, Scala, C Sharp y otros lenguajes que pueden ser cómodos para los ingenieros para poder hacer transformaciones de alto nivel. Por ejemplo, allí tú ya puedes empezar a hacer agregaciones, puedes empezar a hacer transformaciones analíticas, análisis descriptivos y la información la puedes ir orientando para llevarla justamente a que cumpla esas reglas de negocio que ya han sido predefinidas. Ah, bueno, olvidaba ese concepto muy importante. Obviamente, antes de tú pensar en todo este ecosistema analítico, es muy clave irte al negocio, irte al proceso, levantar las reglas de negocio. Por eso, estos procesos analíticos son muy ligados a procesos, a alternativas de proceso, a análisis de procesos. Entonces, es muy importante que los product owners de los procesos estén involucrados en todo este diseño para que las reglas queden bien definidas y los datos realmente estén orientados a que la transformación y el enriquecimiento esté orientado al cumplimiento de esas reglas de negocio y que podamos cumplir con esas necesidades desde todo punto de vista. Y finalmente viene el concepto de Data Warehousing, que como les mencionaba, pues ahorita comencé la presentación hablándoles del Data Warehousing, pues en la nube ya esas bodegas de datos, digamos que el concepto de bodega de datos, a diferencia de cualquier base de datos, lo que hace es que almacena ya datos enriquecidos, preparados, orientados hacia el negocio para consulta y análisis. Y allí, pues, digamos que el potencial que tenemos es enorme porque en la nube nos están entregando ahora la posibilidad de tener data warehouses muy escalables, multidistribuidos, con gran velocidad y sobre todo cumpliendo con los requisitos de que podemos tener
información en tiempo real. Y luego de que tengamos ese data warehouse ya alimentado, construido, con los data marts orientados a cada línea de negocio, pues ya podemos integrarnos con tecnologías como Azure Machine Learning o Power BI para visualizar, hacer dashboard analíticos, tener un potencial de BI para el análisis estratégico y bueno, y correr modelos analíticos de alto nivel para hacer que la compañía se vuelva inteligente. Entonces, todo esto que les estoy mostrando acá hace parte de la nueva suite de Microsoft que se llama Azure Synapse Analytics. Digamos que parte de las ventajas que tenemos ahora en la nube es que todas estas tecnologías antes trabajaban aparte, había que integrarlas. Ahora, digamos que con Synapse Analytics todo está integrado en un solo entorno, lo cual nos permite poder trabajar con todas estas potencialidades en el ecosistema analítico, pero en un solo entorno de trabajo. Entonces es muy potencial, es muy práctico para los ingenieros de datos y científicos. Y esto pues está permitiendo que las compañías o realmente tengan un ecosistema analítico muy potencial, evolucionado y realmente pues los proyectos también tengan unas victorias tempranas muy rápidas, porque este tipo de proyectos de ecosistemas analíticos antes, cuando se trabajaban solo sobre on-premise, eran proyectos que tardaban año, año y medio en construirse. Ahora estamos hablando de proyectos que se pueden desarrollar en cortos tiempos porque toda esta interoperabilidad facilita mucho, digamos, las victorias tempranas bajo metodologías ágiles y eso permite que realmente se puedan construir tecnologías muy potenciales a nivel analítico y muy rápido. Entonces, ahora eso, pues como todas las empresas buscan, obviamente, velocidad y tener sus aplicaciones rápidamente diseñadas, estas tecnologías facilitan mucho ese trabajo. Bueno, finalmente, pues luego de que tenemos todo esto ya construido, ahí sí ya podemos soñar con el tema de los modelos, ¿no? Entonces, construir modelos a nivel empresarial, modelos a nivel de BI, modelos de Machine Learning para la toma de decisiones, donde pues a nivel empresarial podemos consolidar la data para diferentes sistemas, centralizar la información, tener resultados que nos lleven a tener modelos empresariales fuertes y sólidos para que las compañías se estructuren muy bien a nivel empresarial. Los modelos de BI están más orientados al tema estratégico para que los diferentes departamentos y procesos puedan tomar decisiones estratégicas y mejorar en sus KPIs constantemente en sus rendimientos de sus KPIs en sus procesos y los modelos de Machine Learning sobre todo para desarrollar capacidades predictivas, descriptivas, prescriptivas y generar nuevas posibilidades de negocio. Entonces, de eso se trata. Entonces, bueno, todo lo que hemos venido hablando, entonces, bueno, es supremamente interesante, muestra que entonces con la nube tenemos la posibilidad de crecer nuestras capacidades a nivel de aplicaciones, nuestras capacidades a nivel analíticas, podemos al final tener un ecosistema que nos permita tener una estructura de datos sólida y potencial para lo que viene hacia el futuro. Podemos tener negocios híbridos, podemos colaborar entre plataformas, podemos transformarnos entre los diferentes negocios, podemos usar la información entre los diferentes negocios y eso nos permite crear iniciativas tecnológicas muy potenciales y realmente soñar con lo que todas las grandes consultoras ahora le sugieren a las compañías y es volverte una compañía realmente tecnológica y generadora de nuevas posibilidades. Entonces, de eso se trata con estas nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo. Y pues, obviamente, para poder soñar con esto es necesario el tema de seguridad. Cuando hablamos de datos, en paralelo siempre tenemos que hablar de seguridad, siempre tenemos que hablar de tener niveles de protección altas y es otro concepto que es fundamental tenerlo en el radar y es que con la nube definitivamente vas a tener bases de datos, data warehouses, esquemas analíticos de altísima seguridad donde puedes proteger, encriptar, puedes manejar tu gobernabilidad, la accesibilidad, digamos, de la información está completamente protegida desde cualquier parte del ciclo end-to-end. Y fundamentalmente vas a poder tener, digamos, tokens de seguridad que vas a permitir que las amenazas sean cada vez más débiles y casi imposibles de vulnerar, pues dadas las capacidades que la nube nos ofrece en esta perspectiva de nube, ¿sí? Y pues otro tema que es fundamental es que muchos clientes se preguntan, bueno, y qué tan costoso es? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta hacer todo, soñar con todo este ecosistema? Pues les cuento que se ha demostrado que cuando te modernizas o evolucionas hacia la nube, este, lo que ocurre es que el precio, bueno, la relación precio, performance, agilidad, velocidad, escalabilidad, pues es impresionante. O sea, obviamente si tú montas tu ecosistema analítico on-prem,
te va a costar mucho mantenerlo, no vas a alcanzar la escalabilidad que requieres y la velocidad no va a cumplir con los requerimientos. Si tú haces una relación precio, performance, agilidad, vas a tener muchos mayores beneficios si te llevas a la nube. Entonces los costos disminuyen circunstancialmente en el tiempo y adicional, pues el manejo, el monitoreo, el control, la gobernanza y la calidad de la información, pues va a pagar los precios y consumo que vas a tener en nube. Entonces es otro tema que preocupa mucho en el mercado, pero digamos que a largo plazo y análisis costo-beneficio es mucho mejor modernizarte hacia la nube y poder tener todo un ecosistema bajo estas características. Esto como elemento fundamental a nivel comercial que, digamos, preocupa muchísimo en las diferentes empresas, pero sin lugar a dudas los ahorros son significativos y esos ahorros incluso se pueden calcular antes de los proyectos para poderlos ejecutar. Listo. Bueno, entonces ya digamos que estamos como en la mitad de la sesión. No sé si de pronto alguna pregunta surge hasta el momento para entrar a conversar un poco de algún elemento práctico que quiero compartirles. No sé si de pronto hasta el momento de lo que les he mencionado hay alguna inquietud, pueden interrumpir, me cuentan o podemos seguir. No, Federico, en el momento no tenemos preguntas y pues aprovecho la oportunidad para recordarles a todos que tienen el chat habilitado en estos espacios que precisamente nos da Federico. Pueden escribir sus preguntas o si gustan les habilitamos un micrófono solamente dando clic en la mano que tienen en su panel. Pero por el momento no tenemos preguntas, Federico. Perfecto, entonces vamos a hablar en detalle. Aquí quiero, como nos quedan 30 minuticos, lastimosamente no puedo hablarles de cada uno de estos conceptos. Cada uno de ellos pues podría tardarnos una hora o más tiempo. Me voy a enfocar en el concepto de Data Warehouse en esta sesión. Luego hablaremos de las otras. Pero en el concepto de Data Warehouse me quiero enfocar porque quiero contarles cómo ha evolucionado esto a la hora de modernizarnos en la nube y lo importante que es poder contar con bodegas de datos sólidas y fuertes. Entonces, Synapse Analytics, dentro de la modernización que tienen estas plataformas, pues les cuento que nos ha permitido trabajar con un concepto que se llama los pools SQL. Los Data Warehouse con los que podemos disponer en la nube funcionan a partir de pools, o sea, ya lo que tenemos es computación distribuida para que la información enriquecida y transformada esté bajo un esquema multidistribuido que nos permita tener accesibilidad y velocidad inmediata. ¿Por qué esto? Porque pues cuando tenemos bodegas de datos, lo primero que se le exige a una bodega es que sea rápida, porque posiblemente desde tu celular el gerente, el CEO de la compañía va a querer consultar el balance financiero. De pronto si tienes unas operaciones físicas, logísticas, vas a querer ver qué está ocurriendo en todo momento y para eso las consultas deben ser inmediatas. Entonces se requiere tener todas unas tecnologías muy sólidas desde el punto de vista de almacenamiento y velocidad y de queries que nos permitan tener ese beneficio inmediato. Entonces, para eso, pues digamos que Synapse Analytics entonces dispone de unas tecnologías y unas arquitecturas bastante interesantes que se las voy a explicar acá, que funcionan a partir de nodos de control y nodos esclavos. ¿Qué significa esto? Pues significa que la información se almacena en esta estructura donde un nodo de control eh, aplica procesamiento paralelo masivo. Entonces, la información se almacena en diferentes nodos esclavos, queda distribuida y eso pues se ha demostrado que la velocidad de almacenamiento de almacenamiento, de escritura y lectura es inmediata. Entonces, lo que ocurre es que la información entonces queda distribuida en diferentes nodos, diferentes servers, obviamente bajo pues su lógica paralelizada. Y cuando tú haces una consulta, el nodo de control va y extrae la información de los diferentes nodos utilizando pues metodologías de MapReduce, donde entonces tú la consulta, bueno, la información está almacenada en diferentes nodos, pero cuando tú le haces una consulta al nodo de control, es capaz de entregártela como si se estuvieras haciendo un solo nodo, basado en esas tecnologías maravillosas que se han inventado matemáticas, porque todo esto es un relacionamiento matemático, pero que permite que tú puedas obtener el mismo query, pero trabajando con varias máquinas a la vez. En eso se basan estas tecnologías modernas de los pools de SQL que nos permiten tener bodegas de datos bastante potenciales. Entonces, puedes crecer en tamaño todo lo que tú quieras. Tú puedes escalar la cantidad de unidades de nodos para que puedas tener máxima velocidad según tus requerimientos, para poder soñar con el concepto de tiempo real.
puedes importar información rápidamente, puedes almacenarla desde cualquier fuente clásica a estas fuentes modernas. Entonces esto te facilita muchísimo la posibilidad de tener pues bodegas de datos muy potenciales, ¿no? Y lo más interesante de esto es que como les he venido comentando, cuando tú haces la ingesta, el almacenamiento, la preparación y el entrenamiento y luego ya vas a modelar y exponer esa información en estos pools, lo interesante es que sigues trabajando con sentencias SQL, o sea, no cambia la sentencia, siguen siendo queries SQL, pero ya se llaman TSQL porque ya funcionan bajo este esquema paralelizado que te permiten pues acceder a información de manera distribuida, pero como si lo estuvieras haciendo en un solo nodo. Entonces es muy interesante y puedes hacer queries en segundos para temas de Big Data. Aquí es importante que en esas bodegas, pues obviamente el concepto sigue siendo igual. Generalmente se construyen modelos de estrella en esas bodegas donde tú tienes tablas de hechos, tablas dimensionales relacionadas a partir de claves. Ese concepto sigue siendo, pues, digamos, importante bajo el diseño y el modelaje de data warehouses, pero la ventaja es que ya la información pues va a estar almacenada en diferentes nodos y eso facilita muchísimo, digamos, el trabajo a nivel de velocidad y rendimiento. Entonces, esto es una arquitectura clásica que se están montando actualmente utilizando Synapse Analytics, donde tú puedes hacer la ingesta con Data Factory, utilizas el Data Lake para almacenar la información, para preparar y enriquecer la data, puedes usar Databricks usando Spark y finalmente expones y construyes el modelo ya multidimensional de tu bodega usando este concepto que les acabo de mencionar con Synapse Analytics y ya luego de que tengas tu información allí bajo ese esquema enriquecido con alta calidad y con diversas fuentes de información estructuradas y no estructuradas, puedes ya integrar las aplicaciones y los tableros de visualización y las tecnologías de Machine Learning para pues sacarle todo el enriquecimiento y el potencial a esa data que ya tienes allí en ese Data Warehouse. Entonces de eso se trata este concepto. Entonces, bueno, vamos a verlo entonces, vamos a construir vamos a ver entonces cómo funciona un pool de SQL. Vamos a construirlo rápidamente en estos minuticos que nos quedan para que vean entonces cómo funciona en Azure, para que veamos cómo funciona entonces un pool SQL y veamos lo simple que es trabajar con ello. Entonces, ¿qué Federico, vamos a hacer? discúlpeme, antes de Sí, comenzar de pronto con la demo, tenemos dos sí, preguntas de la parte teórica. sí, claro que sí. Entonces, mira, Misael nos pregunta, ¿cómo establecer el ROI de una solución analítica en la nube en relación a una solución on-premise? Me refiero como a estructura de caso de negocio. Bueno, digamos que ahí hay varios elementos, ¿cierto? Cuando tú vas a analizar el retorno, obviamente, de la inversión de un proyecto de estos, pues hay muchas variables. Lo que pasa es que cuando estás en la nube, tú tienes la posibilidad de trabajar eh, la posibilidad de trabajar con servidores bajo demanda o servidores ya pues unificados para tu trabajo. Entonces tú puedes empezar a hacer cálculos de todo lo que vas a consumir. Hay una calculadora de Microsoft que es muy buena, cada vez la mejoran más, donde tú puedes empezar a incluir los recursos que vas a usar. Digamos que la clave de tener un buen ROI es hacer una muy buena estimación de la arquitectura y las herramientas que vas a usar. Entonces allí tú puedes empezar a estimar todos esos elementos. Puedes mirar si te conviene más trabajar sobre demanda o si te conviene tener un servidor unificado o simplemente basado en las capacidades y en la volumetría de datos que tú tienes. También debes de analizar el tema del mantenimiento, de los backups, de las ingestas que vas a hacer, si vas a utilizar deltas en la extracción de los datos. Todo eso tú lo diseñas con la calculadora y puedes empezar a mirar la inversión que vas a hacer y puedes calcular el ROI. Digamos que los beneficios que tiene frente a calcular un ROI en tecnologías on-prem es que generalmente on-prem tú no tienes esa escalabilidad, no te toca pues soportar el tema, los temas de mantenimiento de los servidores locales, los temas de seguridad también juegan un aspecto fundamental porque eres más vulnerable cuando tienes esto on-prem. El tema de la escalabilidad es muy engorroso porque te toca adquirir nuevo hardware y todo esto pues empieza a afectar mucho el ROI cuando estás haciendo proyectos on-prem. Entonces, por eso pues digamos que en los análisis que nosotros hemos hecho, el ROI del cloud ya es muy difícil pues vencerlo con infraestructuras locales. Obviamente esto pues es un tema
que es también de culturizar, de irlo trabajando y sobre todo pues, de tener expertos que te ayuden a desarrollar, digamos, proyectos de infraestructura analítica que también sean económicos, o sea, saber muy bien cuántas capacidades requieres acorde a tus necesidades y ir escalando en la medida en que vas creciendo. Digamos que una de las ventajas que ahorita lo vamos a ver aquí en este demo es que la escalabilidad de tus herramientas en nube es simplemente con un slider tú los mueves y vas bajando y subiendo dependiendo de del rendimiento que estás teniendo. Entonces, así es que se trabaja este tema. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Perfecto, gracias, Federico. Mira, Gilmer nos pregunta, al momento de adquirir este servicio, Azure Synapse Analytics, ¿se incluyen los servicios mencionados o se deben adquirir de forma individual? Por ejemplo, Azure Data Factory, Azure Databricks. Eso es una muy buena pregunta. ¿Se pueden hacer aparte o integrados en el workshop? Azure Synapse Analytics viene perdón, workshop, no, workspace. Viene con la posibilidad de que todo venga integrado y tú le vas inyectando las tecnologías que vas a usar o las puedes usar aparte. O sea, eso depende de la arquitectura que te diseñó tu arquitecto de soluciones, ¿sí? Pero lo puedes usar, como les mencionaba, todo puede estar integrado en un solo workspace, como ya se los voy a mostrar en este momento. Pues tú, por ejemplo, puedes tener, ya les voy a mostrar el workspace de Synapse Analytics. No vamos a trabajar hoy sobre él porque esto sería un workshop pues ya de más tiempo, pero lo que les quiero mostrar es que Synapse Analytics tiene la posibilidad de tiene un workspace. Lo están viendo en este momento, ¿verdad? Sí, señor, ya estamos en Bueno, demo. perfecto. Entonces, este es el workspace de Synapse Analytics. Aquí, cuando tú quieres esta solución, tú tienes todo integrado en un solo lugar. Entonces, ¿qué tienes? Tienes la posibilidad de manejar toda tu data, linkear tu data a diferentes fuentes de datos, a data lakes, a blob storage, a diferentes tecnologías de almacenamiento. O sea, aquí tú puedes tener toda tu información. Tienes el módulo de desarrollo donde tú aquí desarrollas los notebooks para preparar y transformar tanto con SQL y Spark, reemplazando pues de cierta manera la tecnología de Databricks que sería la que sería la independiente. Tienes los pipelines para integrar datos y crear todo lo que son pipelines para conectarte a diversas fuentes externas. O sea, esta es la aplicación que reemplazaría el Data Factory. Tienes la parte de monitoreo donde tú tienes la posibilidad de controlar todo lo que está ocurriendo con tu información, la extracción, cómo quedó construida tu bodega, cómo están operando tus notebooks, cómo estás configurando toda tu infraestructura analítica y tienes la posibilidad de tener pues unas herramientas de administración y control bastante fuertes. Dentro de este módulo de datos, tú aquí integras el Data Warehouse, que ahorita lo vamos a ver independiente, porque pues no vamos a trabajar sobre esta herramienta consolidada, pero aquí, en pocas palabras, lo que les estoy mostrando es que este workspace te permite integrar todas las tecnologías que quieras. Tú las vas agregando como un menú, ¿cierto? Dependiendo de lo que necesites. Generalmente, los workshops que hacemos nosotros de esta herramienta ya consolidada, hacemos ejercicios donde integramos, extraemos, transformamos, llevamos al data warehouse y monitoreamos. Generalmente eso es lo que se hace en un workshop pues de más horas, pero todo trabajando sobre este panel. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que tú aquí en este panel, en este workspace, tú puedes hacer todo, ingestas, exploración, análisis, visualización, aprendizaje. Entonces, tienes todo dentro de un mismo panel y la integración es inmediata. Entonces, facilita mucho el trabajo para los ingenieros de datos. Lo cual esta es la herramienta pues que está ahora como liderando ahora el mercado porque pues es nueva, pero pues facilitó mucho como todas estas integraciones, ¿sí? Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, sí se puede tener todo en un solo workspace y se integran y ya todas las tecnologías que les mencioné anteriormente están integradas, ¿sí? Lo que haremos aquí es básicamente, como me toca enfocarme en una sola cosa porque nos quedan unos 15 minuticos, les voy a mostrar cómo funcionan los pools SQL, ¿cierto? Separados, o sea, lo voy a sacar de este workspace, lo voy a hacer aparte, pero para que vean un poco pues que cómo funcionan, ¿cierto? Digamos que estos pools SQL, digamos que aparte, como tecnología aparte, se llaman Dedicated SQL Pools, ¿sí? Es cuando, supongamos, si lo fueras a usar como tecnología independiente, pero generalmente tú lo creas y luego lo integras con el workspace
de Synapse Analytics, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una bodega con multidistribuida, como te los estaba explicando. Entonces, aquí simplemente, pues le damos aquí crear una bodega, pues, o un SQL pool. Aquí generalmente lo que él te pide es que le entregues un grupo de recursos que tengas habilitado para trabajar. Te pide la suscripción actual de Azure. Le colocas un nombre que, bueno, que tiene que cumplir con unas características. Por ejemplo, coloquemos aquí SQL Pool. Ejemplo, por ejemplo. Entonces aquí él te dice que cumple con todas las características de los nombres. Le es de hacer linkearlo a un server que tú tengas activo en tu suscripción de Azure. Si no tienes el server, tú lo creas aquí. Generalmente cuando creas el server te pide el nombre, te pide pues las credenciales de tu suscripción, te pide que le asignes un password y la ubicación en la que vas a crear ese server, porque todo esto lo ubica sobre un server. Y ojo aquí el tema de performance. Aquí el tema de performance, aquí miren, que es lo que les quería mostrar. Tú aquí puedes hacer la escalabilidad de Data Warehouse Units. Aquí es donde vas a trabajar toda la parte distribuida. Entonces aquí, por ejemplo, tú le puedes decir, mira, puedes tener con un simple slider, puedes aumentar la capacidad de tus nodos esclavos de una manera increíble. Yo voy a colocarla más pequeña. Pero aquí entonces miren que aquí entonces tú empiezas a analizar el tema de costos, ¿no? Pues en la calculadora, tú cuando aquí defines la cantidad de unidades de Data Warehouse, puedes estimar cuánto te va a costar. Aquí te da un precio inicial. Yo supongo que este precio de $1.51 la hora es utilizando los recursos más bajos, pero en la calculadora pues te va a enseñar a mostrar, te va a mostrar, perdón, cuánto vas a gastar por hora utilizando estas unidades. Generalmente, pues, esto ya, cuando tú utilizas 3.000 y 5.000, ya es para temas de Big Data, pues, va para compañías normales, con sus datos normales. Nosotros casi siempre comenzamos con 100 unidades y nos opera bastante bien. Entonces, uno aquí ya va mirando ese tema de escalabilidad de esa manera. Entonces, bueno, démosle aplicar acá. Miremos qué más tenemos aquí. Bueno, esta es la parte de networking, cuando tú quieres integrar ese SQL con recursos o accesos a ese servidor con otras redes, utilizando VPNs. Bueno, esto no lo vamos a utilizar. Aquí vamos a hacer algo en Additional Settings y es que vamos a usar datos de muestra para que entonces veamos para que veamos cómo funciona. Entonces, generalmente, pues tú creas tu SQL y luego lo dotas le haces, pues obviamente le inyectas la información que le quieras inyectar, le haces pues la extracción de la data de otras fuentes, construyes tu modelo de estrella. Pues aquí vamos a trabajar con datos de muestra porque no tenemos tiempo de hacer eso, pero generalmente tú creas el pool y luego lo empiezas a alimentar con tu modelo multidimensional, que es el trabajo pues fuerte que hay que hacer las bodegas, ¿no? O sea, que los datos estén obviamente basados en un modelo de estrella, con tablas de hechos, tablas dimensionales, y a partir de eso pues también puedas aumentar la velocidad en tus consultas. Listo, esto queda así, coloquemos así. Bueno, en tags no vamos a poner nada. Aquí está pues como lo definimos. Miren que aquí con esos recursos que puse vale $1.51 la hora con 100 unidades. Con eso tienes un potencial enorme en tu bodega de datos. Con esos recursos podrías trabajar en muchísima información. O sea, cuando ya tú empiezas a escalar es porque realmente ya estás trabajando con terabytes de datos, demasiada cantidad para poder que esto se empiece a quedar corto. Pero lo importante es que tú ya puedes empezar a analizar la velocidad con un solo clic. Bueno, le vamos a dar crear. Bueno, aquí al crear, esto empieza a hacer el deployment. No contaba con que esto se demora unos minutitos. Se demora uno por ahí unos 5 o 6 minutos. Bueno, mientras que esto hace el deployment, no sé si de pronto tienen algunas otras preguntas. Me preocupa que Eh, esto puede tardarse un poco porque hay veces tarda más de lo esperado. Pero bueno, si hay alguna pregunta, las vamos resolviendo mientras que esto hace el deployment para poderles mostrar cómo podemos operar con ese Data Warehouse Pool. Súper, Federico. Sí, mira, tenemos una pregunta de Julián. Julián ¿Sí? nos pregunta, ¿yo podría tener Databricks procesamiento sobre Python? Sí, completamente. Databricks. A ver, Databricks es una tecnología que
está en el workshop, perdón, eso se llama, bueno, no, en el en el marketplace de Microsoft. Es decir, Databricks no es de Microsoft, pero está en el marketplace y están integrados. Entonces, existe una extensión que se llama Azure Databricks, que tú puedes traer fácilmente Databricks. Mientras que esto hace el deployment, se los voy a mostrar por aquí, que eso es una muy buena pregunta. Miren que yo aquí, por ejemplo, en mi grupo de recursos tengo Azure Databricks Service. Lo traje Databricks a mi Azure. Y es muy simple. Simplemente aquí, por ejemplo, yo estaba haciendo algunos workshops con Databricks. Simplemente tú lanzas el workspace de Databricks. De hecho, creo que lo podemos hacer aquí. Lo lanzamos y quedas con la tecnología de Databricks. Quedas con la tecnología de Databricks normal como si la tuvieras independiente con ellos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que cuando tienes Databricks aquí, lo interesante de esto es que puedes trabajar sobre el workspace de Databricks, pero ya viene linkeado con tu store, tus recursos de Azure. Entonces aquí tú ya puedes integrar tu Databricks con tus data lakes en Azure, con tus bodegas de datos en Azure y puedes utilizar Databricks. Databricks es una tecnología que utiliza todo el concepto de Apache Spark y Apache Hadoop. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tu Databricks te dispone una cantidad de clusters, ¿sí? Tú con Databricks puedes crear diversos clusters. Mira, aquí están, donde también tienes la posibilidad de trabajar con computación distribuida. Entonces tú creas tus clusters, funcionan bajo Apache Spark. Lo que ocurre con Apache Spark es que tú puedes utilizar varios lenguajes de programación para justamente usar computación distribuida. Entonces, mira, la pregunta que tú me hiciste aquí está respuesta. Aquí se responde. Entonces, tú puedes usar Python, puedes usar Scala, puedes usar SQL, puedes usar R, puedes usar C# para operar sobre tu clúster en Databricks. Entonces, puedes hacer analítica, puedes hacer consultas, puedes hacer machine learning, puedes hacer lo que quieras acá utilizando clusters. ¿Cuál es la ventaja que ocurre con Databricks? Es que ellos ya tienen todo, tú simplemente le dices, yo quiero un clúster de tantos nodos y ellos ya toda la parte gruesa y maluca que es la programación de tus clústeres, todo el tema de administración de tus clústeres ya lo hace Databricks. Tú no tienes que meterte con nada de bajo nivel, sino que simplemente codificas en Python o codificas en tu lenguaje más cómodo y allí ya puedes empezar a usar un clúster de trabajo donde puedes trabajar Big Data. Entonces, y la ventaja es que Azure lo trae integrado, entonces tú puedes conectar, hacer interoperabilidad con tus recursos en Azure, en Synapse, con Databricks. Entonces, el potencial analítico de esto es enorme. O sea, tú puedes, por eso les mostraba ahorita que la arquitectura que les mostré ahorita de base, ¿sí? Vamos a ver si la podemos volver a ver aquí. Es que ya aquí se me enredó porque tengo muchas cosas aquí abiertas. A ver si aquí ya podemos. Exacto. Entonces, esta arquitectura que les mostré aquí es la arquitectura base. Bueno, es una arquitectura muy potente porque tú usas Databricks como recurso en Azure para preparar, transformar, para modelar en Big Data. Recuerden que cuando usamos Databricks es porque vamos a usar Big Data. Esto no se necesita cuando es poquita información. Cuando tienes poca información, no es necesario usar Databricks porque Databricks de entrada te está obligando a utilizar clusters y utilizar Apache Spark, que es la tecnología que permite utilizar clusters. Entonces, cuando utilizas Databricks, es porque tienes Big Data, ¿cierto? Pero entonces lo puedes usar dentro de tu ecosistema de Azure. Entonces esto se vuelve muy potencial porque tú integras con tu Data Lake, lo integras con tu Data Warehouse, lo integras con todo. Puedes hacer soluciones analíticas realmente de mucho potencial, ¿sí? Entonces, de eso se trata, muchachos. No sé si quedó clara la respuesta, pero sí, se puede y es muy potencial. Yo lo uso mucho en todos los trabajos que hacemos aquí en la compañía, en las arquitecturas y en los diseños. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro, eh, ¿dónde quedó? Vamos a ver. ¿Dónde quedó nuestro? No, este no era el que estábamos creando. No lo veo. ¿Será que lo borré? Me salí, creo que no lo guardé. Mm,
A ver qué pasó con eso. Ay, creo que no lo guardé. No lo guardé, muchachos. Va a tocar volver a crear uno rápidamente. Mm, Federico, Ah, mira no, que sí está, sí Angie está. nos está diciendo que sí se continúa creando, que mires la campanita, ahí donde están como los iconos. Ah, sí, ya lo vi. Sí, 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 aquí está. Es que no lo vi. Ah, porque como no se ha creado, no estaba todavía en los recursos. Sí, aquí está. Pero bueno, es que el tema es que esto se puede demorar unos minutitos. Y nos puede estar acabando el tiempo. Si quieren, me van haciendo más preguntas mientras que logramos saber si esto hace el deployment o si no les muestro bueno, mientras que vamos a ver si no nos da el tiempo con esto, creo que se los puedo mostrar en modo presentación qué es lo que ocurre, ¿sí? Que aquí ya lo tengo guardado. Entonces, bueno, aquí fue como lo creamos. Después, bueno, estamos justamente en este slide donde estamos haciendo el deployment del SQL pool. Si lo logramos, pues, si nos entrega el deployment, pues lo podemos hacer. Pero entonces aquí, luego de que ya queda creado el recurso, lo que hacemos es que nos vamos para la parte de los networks, de los firewalls y los virtual networks para habilitar el acceso a ese pool, a ese nuevo data warehouse que vamos a crear. Entonces aquí básicamente lo que le decimos a las opciones es que pues tengamos acceso al servidor, permitir pues el acceso al servidor para no bloquear el acceso. Creamos, un cliente IP address para que nos podamos conectar desde un Management Studio y bueno, habilitamos pues ese cliente, esa IP ese cliente IP para que nos podamos conectar desde el Management Studio y podamos interactuar desde nuestra máquina local con ese pool SQL que acabamos de crear. Eh, bueno, lo que hacemos luego es que copiamos el nombre del servidor. Aquí en el overview del recurso, vamos y copiamos el nombre del servidor para podernos conectar desde cualquier administrador de SQL Server. Y entonces aquí que nos piden para conectarnos justamente a ese data warehouse, nos pide entonces el nombre del servidor que acabamos de copiar, el login y el password del server que creamos, donde alojamos el pool de SQL. Esto lo creamos ahorita cuando les mostré que se creaba el servidor, pues aquí simplemente creamos el login y el password. Y con estos accesos ya podemos acceder, bueno, y con el cliente IP ya podemos acceder al, al al data warehouse. Entonces, como nosotros creamos, el data warehouse le creamos información de ejemplo. Entonces, lo que vamos a tener acá es una estructura de datos normal, como la tendríamos en cualquier base de datos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este caso, como es de muestra, tenemos varias tablas que aquí, pues, es donde se construiría el modelo multidimensional del data warehouse. ¿Cuál es la ventaja de lo que tenemos acá? Que nosotros aquí ya estamos accediendo a ese server que tiene esas tecnologías multiparalelizadas que les estaba contando ahorita. Entonces los queries son inmediatos. Entonces, luego de que tenemos ya aquí pues esta información de muestra, pues la idea pues en el demo era poder hacer queries para que vieran la velocidad. Entonces, por ejemplo, primero, bueno, aquí les tenía algunos queries que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, llamar la dimensión employee. Luego, por ejemplo, aquí lo que haríamos sería pues como seleccionar todos los nombres que comiencen con la letra M y que sean, pues, perdón, aquí lo que haríamos sería como traer todos los registros que tengan género masculino. Aquí pues hacemos una consulta pues con base en varias columnas donde pues le planteamos que nos traiga a los empleados que hayan nacido después del año 80 y que tengan género femenino. Bueno, en fin, aquí había puesto algunos queries y para que viéramos la velocidad de cómo incluso con 100 unidades de Data Warehouse, cómo la velocidad de este query es inmediata, ¿sí? Entonces, así se hace el ejercicio. Vamos a ver si ya tenemos el deployment. Ah, ok, ya está completo. Entonces, vamos al recurso. Creo que ya lo podemos hacer. Entonces, bueno, aquí era lo que les estaba expresando. Entonces, aquí lo que haríamos, nos vamos para firewalls y las redes. Aquí lo que simplemente le ponemos es que nos habilite que podamos pues acceder a este server sin ningún problema. Aquí ya tengo un cliente IP ya habilitado, entonces no lo tengo que crear. Cuando no lo tienes, pues simplemente lo creas desde aquí, desde este botón.
y entonces ya aquí pues nos podríamos conectar tranquilamente desde nuestro SQL Server Management Studio. Entonces permítanme un momentico, yo aquí voy a cambiar de pantalla porque no están viendo la pantalla del SQL Server. Ok, creo que ya la están viendo. Entonces aquí básicamente, entonces lo que les estaba mencionando, vamos a colocar la contraseña del server para podernos conectar entonces a ese servidor que contiene nuestra información. Y listo, aquí ya nos conectamos entonces a nuestra bodega de datos. Aquí entonces, como les contaba, tenemos unas tablas de muestras, porque yo le pedí pues ahí al sistema que nos entregara pues información de muestra, porque no tengo un data warehouse ahora con información pues propia, pero aquí ya tenemos pues diferentes tablas. Particularmente vamos a trabajar sobre esta base de datos que se llama Employee. Ahí estoy llamando, le estoy pidiendo que me traiga los primeros 100 registros de esa base de datos. Entonces, bueno, aquí ya entonces, como les mencionaba, estamos trabajando sobre un data warehouse moderno con diversos nodos. Miren que aquí ya me trajo pues los registros, los primeros registros de esta base de datos. Y ya finalmente pues el ejercicio final consistía pues como en correr estos queries que les pongo aquí. Si ustedes pues para que puedan hacer el ejercicio, ustedes ya con más calma pueden, les puedo compartir la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí podemos correr este query, como les mencionaba, nos trae las personas de nombre masculino en la base de datos employee, ¿cierto? Entonces miren que lo que llama la atención de esto es siempre la velocidad, o sea, la velocidad del query lo que siempre se evalúa, porque a la final tus aplicaciones van a estar haciendo estas consultas sobre este data warehouse y la idea es que tus aplicaciones se alimenten rápidamente de estos queries y de estas necesidades puntuales que reglas de negocio que tú le defines a tu data warehouse, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí miren lo rápido que me reportó esta chica, que es la única que cumple, que nació después de esta fecha particular y que pues es mujer. Y vamos a correr este otro query pues para que vayamos ya cerrando, donde tenemos entonces otra posibilidad pues de generar sí, consultas en SQL como cualquier otras, pero como les mencionaba, esto es TSQL porque aquí estamos trabajando con varios nodos que nos traen las respuestas a esas consultas a esa base de datos. La velocidad es impresionante y cuando aumentan las unidades, eso es inmediato. Entonces, tus aplicaciones en Power BI y en aplicaciones incluso de software, las consultas a tus fuentes de datos enriquecidas son realmente maravillosas y esto permite pues que realmente se cumpla el concepto de Data Warehouse moderno. Bueno, muchachos, vamos cerrando. Yo tengo una reunión en este momento, por eso ya estoy como afanadito. Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado el taller que les di. Iremos pensando en nuevos talleres para que trabajemos sobre Databricks, para que trabajemos sobre Data Factory. Bueno, es una horita, es corto, pero creo que fue muy sustancial. Cualquier inquietud, pues ahí están nuestros contactos, lo que necesiten con todo el gusto. Gracias por su atención y bueno, me despido y espero que tengan un gran día el día de hoy. Muchas gracias, Federico. No, por el contrario, gracias a ti por acompañarnos en esta sesión. Agradecerles pues a toda nuestra audiencia por estar durante toda la sesión y estar súper pendientes de este tema tan interesante. Ya para finalizar, los invito a, por favor, una vez cerremos la sesión, automáticamente saldrá una corta encuesta. Su opinión es muy importante para nosotros. Y a las primeras 10 personas que puedan documentar esa información, les haríamos llegar un obsequio de parte de Software Valente Grupo. Entonces, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Federico, por estar con nosotros y que tengan muy buen resto de día. Listo, con todo el gusto, que les vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego, que estés bien.